En los últimos 18 años no hemos presenciado algo así, pero estamos por entrar en la fase de crecimiento más agresiva que jamás se haya visto en el mundo de las criptomonedas. Durante toda la vida en este mercado nunca se ha experimentado un fenómeno de esta magnitud, lo que lo hace esto aún más impactante. En este vídeo te daré las 5 razones por las cuales este mercado alcista será mucho más grande que cualquier otro que hayas experimentado en el mundo cripto. Actualmente estamos a tan solo 8 días de entrar en el periodo más alcista de cualquier mercado. Esto es el cuarto trimestre del año, un momento crítico. Para que lo entiendas mejor, observa este gráfico. Estamos a punto de comenzar el cuarto trimestre, que esto comienza en octubre, y esto es crucial porque el rendimiento promedio de Bitcoin en este periodo es del 88%. Cuando Bitcoin crece, las altcoins también lo hacen, así que prepárate para lo que se viene dentro de muy pocos días. Pero no es solo esto lo que nos entusiasma, hay algo más importante. Durante los años de cosecha como el 16, el 20, incluso ahora el 24, se observa un patrón muy claro. Hacia el cuarto trimestre se desencadena una fase de crecimiento explosivo. Esto ocurre porque tras cada cosecha, las empresas mineras de criptomonedas experimentan una reducción drástica en sus ganancias. Cosecha me refiero al halving. Para hacer frente a esto suelen vender todos sus bitcoins, lo que genera una pequeña caída temporal en el precio, como hemos visto después del halving que se vivió en abril. Sin embargo, este año es diferente. Las compañías mineras están reteniendo sus bitcoins más que nunca, lo que reduce la presión de venta y se convierte en una señal extremadamente alcista. Además, grandes jugadores como BlackRock han estado comprando miles de millones de dólares en bitcoin a diario. Esto también diversificando en criptoactivos y explicándolo a sus inversores la importancia que hay detrás de bitcoin como una cobertura contra la crisis del dólar de la Reserva Federal, que es lo que supuestamente se está cocinando. BlackRock ha revelado que está ahora mismo preparando incluso una inversión de 35 billones de dólares en Bitcoin. Aunque el mercado de valores está alcanzando ahora máximos históricos, es inalcanzable que este crecimiento explosivo termine en un colapso brutal, lo que llamaremos el efecto explosión. Sin embargo, ese momento aún no ha llegado. La clave está en el ciclo de los 18 años, algo que debemos vigilar muy de cerca. Y es que si seguimos hablando de lo que está pasando ahora mismo con el S&P 500, se está observando un patrón, la verdad, que llama bastante la atención y a muchas personas que no entran en profundidad en todo lo que te voy a explicar en este vídeo, podría incluso causarles miedo. Por eso es importante que veas este vídeo y lo comprendas hasta el final. Fíjate en este tweet, qué interesante. El S&P 500 ha subido hasta ahora un 39% desde su mínimo del 27 de octubre del 2023. Esto significa que el S&P 500 ha sumado 13 billones americanos de dólares de capitalización de mercado en menos de un año. Eso representa un promedio de 58.000 millones de dólares americanos en capitalización de mercado agregada por día de negociación durante los últimos 224 días de negociación consecutivos. Y si miramos el gráfico del S&P 500 podemos observar cómo ha tenido un crecimiento parabólico y ahora mismo nos encontramos en máximos históricos. Todos podemos saber ya desde estos puntos que viendo este gráfico incluso mucha gente entrará en miedo. Entrará en miedo porque como sabemos siempre se tiende a vender cuando estamos en máximo y a comprar cuando estamos cayendo con retrocesos significativos, lo que mucha gente podría pensar que en estos puntos serían señales de que el S&P 500 podría empezar a desplomarse, pero la realidad es que yo no entraría en tanto pánico teniendo incluso al S&P 500, que son las 500 empresas más fuertes de los Estados Unidos, en máximos, ya que incluso si miramos cómo se encuentra el índice miedo y codicia de la bolsa de los Estados Unidos, podemos observar cómo ni siquiera estamos en codicia extrema, nos encontramos todavía en codicia. Ya sabemos que este índice también está dentro de las criptomonedas como el índice del miedo y la codicia dentro de Bitcoin. Cuando Bitcoin se encuentra en codicia extrema siempre tiende a tener lo que sería retrocesos o recortes para luego volver a coger fuerza. En este caso con la bolsa tradicional sucede lo mismo, es decir que nos encontramos todavía en codicia, ni siquiera hemos llegado a la codicia extrema. Cuando lleguemos a la codicia extrema en el mercado tradicional es probable que ya el S&P 500 todavía se encuentre mucho más arriba de donde nos encontramos actualmente y todo el capital que se transformará en ganancia para los inversores empezará a meterlo probablemente en activos de riesgo como probablemente podrían ser las criptomonedas. Y entendido dónde se encuentra el S&P 500 y por qué tal vez hay altas probabilidades de que pueda seguir aumentando de valor, entremos en lo importante de este vídeo. Este gráfico que te muestro ha sido confiable desde antes de 1955 y refleja un ciclo de 18 años y medio en el mercado inmobiliario, vinculado a la economía global. A medida que los mercados se fortalecen, los mercados inmobiliarios también lo hacen. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando las personas ganan más dinero tienden a comprar casas, es una progresión natural. Todos soñamos con adquirir viviendas cuando la situación económica es favorable, lo que convierte al mercado inmobiliario en un excelente indicador de cómo están ahora mismo los mercados en líneas generales.
Un buen ejemplo de esto fue, pues, por ejemplo, en el 2007, cuando presenciamos pues esa fase de crecimiento desmesurado, justo antes de la crisis financiera. Ese año fue clave, que coincidió con las elecciones de los Estados Unidos, algo que también va a pasar este año, y que en 2008 apareció Bitcoin. Si miras el gráfico hacia el 2025 y 2026, es probable que veamos otra fase importante de expansión. Ahora estamos avanzando pues hacia el cuarto trimestre, justo antes de esa fase de crecimiento final, lo que nos da la confianza para tomar posiciones audaces en el mercado desde estos puntos si nos llevamos por este gráfico que se ha cumplido en los últimos 18 años. Este ciclo de mercado pues también coincidió con lo que se llama la fase de la maldición del ganador. Esto es cuando la euforia toma el control de los mercados y todos se sienten invencibles, comprando activos exageradamente, como por ejemplo fueron los NFT de las rocas o membresías exclusivas por millones de dólares. Sin embargo, pues esta fase tiene un patrón de repetición cíclico que no se ha visto desde 1972, año en el que Nixon pues fue presidente. Lo interesante es que ahora coinciden factores clave: las elecciones presidenciales, el halving de Bitcoin y la mencionada maldición del ganador. Esto crea un entorno macroeconómico muy emocionante para las criptos, algo que no hemos visto pues durante toda la historia. El panorama actual también es único gracias a los ETF de Bitcoin, que han permitido pues un crecimiento más agresivo que en otros ciclos anteriores. Lo hemos visto durante todos los vídeos de este año. Este año pues ha sido diferente porque hemos alcanzado máximos históricos mucho antes de lo esperado, impulsando pues por la adopción masiva y el ingreso del dinero institucional. Empresas como BlackRock han estado acumulando grandes cantidades de Bitcoin, comprando directamente a los mineros para evitar afectar al precio del mercado. Esto se llama comprar fuera del mercado, algo que han hecho y poca gente ha sido consciente, que solo ha salido en pequeños titulares. Ahora, con el halving de Bitcoin, pues los mineros están volviendo a ser rentables y no necesitan vender sus reservas para mantenerse a flote. Cada vez que han vendido, grandes instituciones como por ejemplo BlackRock han aprovechado para comprar sus Bitcoins. Sin embargo, pues estas grandes compras ya no pueden hacerse sin influir en el precio, lo que significa que pronto veremos el impacto directo de esta demanda institucional en el mercado, el impacto directo en el precio de Bitcoin y paralelamente en las altcoins. La presión de compra está comenzando una vez más a manifestarse y el poder adquisitivo finalmente está de nuevo entrando en juego. Estos son datos que van un poquito más allá del análisis técnico y que simplemente nos hacen jugar con la situación macroeconómica y llevándonos por la lógica. Y es que además, junto con todos los acontecimientos que te he mencionado que van a suceder en este último trimestre del año, hay algo que no podemos olvidar y es muy importante para la liquidez del mercado, y esto es la liberación de todos los activos que tiene FTX, que va a liberar supuestamente en USDT. Recuerda, FTX redistribuirá 16 billones de dólares a sus acreedores en el cuarto trimestre del 2024. Eso es dentro de tan solo 2 semanas. La mayor parte de esa liquidez volverá a las criptomonedas. Pensemos como un inversor pues retail, como si fueras tú o como si fuera yo. Si a ti te devuelven cierto capital que te lo tuvieron retenido por 2-3 años, tú vas a sacar ese capital y te lo vas a meter en fiat porque no confías en las criptomonedas, o le darás otra oportunidad al sector cripto porque te están dando un capital que ya tú no contabas con él. ¿Qué harías tú? Mucha gente tal vez pues lo retire y ese capital se lo meta a fiat y lo vuelva a su cuenta del banco, pero muchísima gente más también va a volver a reinvertir ese capital que le va a estar dando FTX porque ya no contaba con él. Al menos yo volvería a reinvertirlo, ya sea porque confío en las criptomonedas o porque tuve mala suerte con FTX, lo que sea. Yo por suerte no voy a estar dentro de ahí porque yo nunca invertí o nunca tuve dinero metido dentro del exchange de FTX. Aún así, dentro de muy poquito tiempo FTX empezará a dejar muchísima liquidez, y la cual de esa liquidez un tanto porcentaje por ciento volverá a entrar a las criptomonedas, lo que volverá a atraer muchísimo más capital al sector cripto. Oferta y demanda, recuérdalo. Y mucha gente también pensará, Bitcoin se encuentra pues en patrones muy complicados, nos encontramos en puntos muy críticos, y la realidad es que sí, nos encontramos en patrones muy críticos cuando ponemos el gráfico a nivel diario, a nivel de 4 horas. Podríamos pensar de que cada vez estamos más cerca de podamos seguir cayendo, pero esta semana, al final de la semana pasada mejor dicho, hemos visto como Bitcoin ha empezado a recuperarse y ahora mismo nos encontramos pues en los $63,000. Aquí podemos observar tal vez un patrón bajista que podemos observar como estamos haciendo cada vez máximos más bajos y mínimos cada vez más bajos, lo que podría implicar una tendencia bajista, pero tampoco podemos negar de que aquí tenemos un patrón técnico que siempre implica una tendencia alcista. Esto es un banderín alcista. Normalmente este banderín, cuando rompemos por la parte superior, tiende a dejarnos el mismo movimiento agresivo que el asta de la bandera, lo que podría implicar que una vez que Bitcoin consiga romper por la parte superior este triángulo de acumulación que se está formando por aquí, podríamos ver ese movimiento parabólico que podría coincidir a nivel técnico con todos los factores económicos que te he mencionado que podrían suceder durante este 2024.
2024. Así que viendo cómo Bitcoin ha rebotado con fuerza, pasado lo que sucedió la semana pasada, hemos salido con bastante naturalidad y con un precio bastante sano de los $58.000 y se está uniendo junto con todo ello el cuarto trimestre del 2024, desde estos puntos yo me siento más optimista de que Bitcoin pueda seguir cogiendo fuerza a estos niveles y nos vayamos a retestear la parte superior, nos vayamos a retestear pues lo que sería la parte superior de los 65, $68.000, lo veo más óptimo, que de lo contrario pues el mercado tal vez nos pueda dejar otro retroceso hacia el nivel de los $60.000 como hemos visto. Esto sí que lo veo yo pues tal vez un poquito menos probable, lo veo menos probable, por eso te pongo aquí una X y por aquí te pongo un tick. Desde mi punto de vista hay más probabilidades de que desde que estos niveles ya Bitcoin empieza a coger fuerza. Así que con todos estos factores importantes en juego ahora mismo, algunos podrían pensar que Bitcoin podría llegar incluso a los $300.000 o incluso más, pero déjate un momento. No te dejes llevar por las proyecciones exageradas. Es fundamental que mantengas los pies en la tierra y te enfoques en los ciclos del mercado. Tenemos que observar con atención estos patrones y entender cómo podemos aprovechar todo esto hacia nuestro favor. Y ya si eres de los que ves mis vídeos deberías saberlo a la perfección. Lo repito una y otra vez. Uno de los elementos clave es la maldición del ganador. Un fenómeno que ocurre cuando los inversores comienzan a tomar decisiones cada vez más agresivas en un mercado alcista. Lo vimos claramente en el auge de los NFT, cuando el mercado de los NFT explotó de forma descontrolada. No caigas por favor en esa trampa. Mi estrategia es vender cuando Bitcoin alcance pues tal vez los $135.000, ya que en ese punto pues comenzaremos a ver comportamientos irracionales y una inyección masiva de dinero en las altcoins. Si ves que Bitcoin se convierte pues en la tendencia más buscada en Google o que apps como por ejemplo podría ser Coinbase se convierte en la más descargada de todo el Play Store, eso es un momento para salir del mercado, un indicador. Si Bitcoin alcanza los $300.000 antes de que esos signos aparezcan, eso también pues será un buen momento para salir del mercado. A lo largo de este ciclo alcista te proporcionaré más estadísticas, datos y un análisis del sentimiento del mercado para que puedas tomar decisiones más informadas. Creo que veremos una fase de crecimiento agresiva en este 2025, una posible calma a mediados del año y luego hacia el final la explosión final del ciclo alcista. Es mi predicción, vamos a ver si se cumple o no. Tal vez sí, tal vez no. Yo no tengo la bola mágica del futuro. Este es el mejor momento para prepararse. Si quieres estar al tanto de lo que ocurre, suscríbete aquí debajo al canal, regálame un like y nos mantendremos informados con información realista y objetiva. También te enseñaré a ver cómo hay diferentes oportunidades y adelantarnos a los siguientes movimientos de algunas altcoins que vayan predominando en cualquier narrativa que esté siendo la más popular del sector cripto. Muchísimas gracias, espero que este vídeo te haya gustado. Nos vemos pronto. Adiós.